La empresa familiar tiene el nombre de Carlos Mainero y Compañía Saiz FI. Se fundó en 1933. Aquellos que la fundaron fueron Carlos Mainero, Carlos Rocco Bernardi y Francisco Lambertini. Las familias que nos visitan hoy están conformadas por los Mainero y los Lambertini. Tienen 3 generaciones activas de las 5 que existen perfiladas a la empresa. Se dedican a la industria agrícola, ganadera e industrial. Su corazón es la fabricación de maquinaria agrícola y se ubican en la Ruta Nacional número 9, kilómetro 502, Rivadavia 259 de Belleville, Córdoba, Argentina. Pueden consultar más información en www.mainero.com. Ahora sí, vamos a conversar con los Mainero y los Lambertini. Tenemos el agrado que nos acompañe Edgar Ramón Lambertini, es director de Mainero, y también directora Alicia Mainero, lleva el apellido de la empresa, pero como mencionaba Nicole, hay un grupo familiar que también incluía a Bernardi, es decir, fueron 3 familias las que iniciaron este negocio. ¿Es así, Alicia? ¿No? Así es. Y hoy, mencionaba Nicole, hay perfiladas 5 generaciones, en realidad hay 4 que han pasado por la empresa y 3 activas. Está de segunda generación Ramón, Tercera generación y hay cuarta generación también, trabajando en la empresa. Destacable porque no todas las empresas familiares llegan a esa instancia, ¿no? Bueno, ¿cómo está conformado hoy el directorio de la empresa por estas familias y quiénes trabajan en, digamos, en la línea gerencial de la compañía? Bueno, yo quería un poco hablar un poquito de la historia, cómo surge. Sí, adelante, sí, adelante. Si vos me permitís, cómo surge la empresa. Mi abuelo era del Piamonte, de la provincia de Asti, en un pueblito muy chiquito que está a 30 kilómetros de Torino. Se llama Duchino de San Michele. Y él, escapando un poco de la pobreza, de la guerra que se venía, hablando de la Primera Guerra Mundial, vino acá a la Argentina, porque aparentemente tenía una tía. Así que, no sé, entre la primera y la segunda década del 1900, él vino por acá. Él nació en 1889. Después volvió al poco tiempo y trajo a su hermana, que ya era viuda, con solo 20 años de edad. La trajo y la hermana se casa con un señor Bernardi y tiene un hijo que es Carlos Rocco Bernardi. Por otro lado, mi abuelo se casa con Margarita Ferrero. Margarita Ferrero fue también una activa colaborante, activísima colaborante y siempre estando atrás de mi abuelo. Y bueno, ella, eran 8 hermanas, las Ferrero. Una de las hermanas se casa con un Lambertini, del cual tienen un hijo que es Don Chico Lambertini, que es el papá era el papá de Ramón. De Ramón y sus otros 3 hermanos. Si me permitís, creo que vos has traído un poco unas fotos que cuentan toda esta historia familiar. Por supuesto, vamos a tratar de sintetizarla aquí para contar cómo ha sido esta simbiosis, esta unión de 3 familias en una sola empresa. Bueno, aquí tenemos la foto, por supuesto, de los fundadores. Este es mi abuelo. Correcto, muy bien. Este es mi padre. Correcto. Acá está un hermano de Ramón con mi papá. Bien. Y después, por supuesto, las generaciones que le han seguido. Esta ya es tercera generación, es mi hermano, Carlos Mainero también. Claro. Ramón. Y los otros hermanos de Ramón, que es Lelio, perdón. Lelio Lambertini, que ha tenido un protagonismo muy importante dentro de la industria de Córdoba. Por eso te decía, ¿cómo ha sido esta simbiosis, cómo ha sido este trabajo para unir 3 familias
detrás de un proyecto de hacer maquinaria agrícola. No sé si en ese tiempo, 1933, los hombres de campo ya aceptaban, digamos, los distintos avances en maquinaria agrícola. Sí, yo creo que mi abuelo, a pesar de que yo realmente no lo conocí, porque en el año que yo nací él falleció, realmente era un gran emprendedor, un gran emprendedor. Entonces él, en el año 1933, en realidad, no se funda la empresa, se funda en los años posteriores. En el 1933, él abre una especie de taller. Claro. Él era más bien un herrero, un excelente herrero y artesano. Bien. Aparte de hacer muchas otras cosas. Pero él abre ese taller y a los primeros que pone como empleados, como ayudantes de él, son al hijo de la hermana, de su hermana que había traído, la primera hermana que había traído, porque después se trajo toda la familia. Claro. La madre, los otros hermanos. Y comenzaron así un poco a reparar e inventar a lo mejor la maquinaria que necesitaba. Lo trae para el taller, digamos, que tenía. Claro. Entonces al hijo de la hermana, que era don Carlos Rocco Bernardi. Claro. Por otro lado, la mujer, que era Margarita Mainero, mi abuela, que realmente tuvo un protagonismo muy importante, tenía 8 hermanas, de las cuales, 8 hermanas, de las cuales una se había casado con un Lambertini y tenía un hijo que se llamaba, yo lo conocí por Don Checo Lambertini, claro. Francisco Lambertini, decíamos Don Checo, que es el papá de Ramón. Entonces mi abuelo, así empieza, en un taller donde reparan, arreglan maquinaria agrícola, muy ligado al campo y van adecuando cosas. Entonces ellos como que van inventando, va viendo mi abuelo las cosas que podían sacar, las cosas que podían hacer. Y en ese año empezó a hacer los sacapajas. Los sacapajas son una mezcla de chapitas, digamos, claro, que iban en los cabezales de las cosechadoras y podían sacar la paja de la semilla. Separar la paja del trigo, como se dice a veces. Separar la paja del trigo. Y fue un invento realmente muy importante. Claro. Y de ahí después evolucionaron los famosos cabezales. Le quería preguntar a Ramón, ¿cómo ha sido toda esa evolución de la maquinaria? ¿Cómo la has vivido? Fíjate que recién hablaba Alicia, digamos, de lo que pasaba con esos elementos de limpieza de las cosechadoras, que las cosechadoras venían, digamos, importadas mayormente y no se adaptaban, digamos, a las necesidades del país. Entonces, digamos, esta gente, estos fundadores, pensaron, además tenían una formación, digamos así, de campesina, ya conocían por ello, ¿no es cierto? Logran patentar lo que, digamos, el primer eslabón de una historia de 85 años, patentaron, digamos, estos sistemas. Después viene todo un proceso evolutivo con los cabezales para girasol, que fue el primero del mundo, que también lo patentaron. Viene luego, digamos, en el año 52, el primer equipo maicero para aplicar a cualquier tipo de cosechadora. Estamos hablando del año 52. Después viene, digamos, la incorporación ya no solamente de la agricultura, sino de la ganadería, viene el sector ganadero. Lógicamente, entre los equipos aplicables a cosecha y los equipos aplicables, digamos, al sector ganadero, tanto carne como leche, llegamos a tener, digamos, hoy por hoy una oferta, digamos, de bienes para el campo que afortunadamente, digamos así, hemos tenido siempre el apoyo del sector agropecuario, siempre hemos estado, lógicamente, al servicio del campo, del campesino, del chacarero, ¿no es cierto? Con aquello de que nuestros antepasados decían ellos, siempre hacer las cosas bien, siempre hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien siempre. Hoy decimos, por ejemplo, que este proceso de 85 años ha sido también un compendio de lo que es investigación y desarrollo. Vos decías recién, por ejemplo, qué pasa con este último desarrollo de algo inédito, de un cabezal para cosechar maíz, que está patentado también, que puede cosechar, digamos, en cualquier dirección y en cualquier ancho, cualquier tipo, ¿no es cierto? Bueno, normalmente sabemos que un equipo maicero siempre va por el surco. Este puede hacerlo de cualquier manera. Correcto.
patentado, mereció, digamos, un premio muy especial en Estados Unidos, con una organización que se llama SABE, que fue un premio dentro de los 50 mejores desarrollos mundiales. Este fue uno de ellos, así que realmente mereció también el premio oro en la exposición de Palermo, la ciudad rural de Palermo también. Y bueno, en fin, hemos llegado a tener una relación muy estrecha con aquello, repito, de estar siempre cercano a la gente de campo. Esa simbiosis, digamos, de esa colaboración mutua, lógicamente, si no, no hubiéramos podido llegar a esta etapa. Claro. Ramón mencionaba que tienen ya o están cumpliendo 85 años en 2018, o sea que van en el trayecto final de cara a los 100 años. ¿Cuál es la capacidad de producción hoy de Mainero para dimensionar esta evolución que mencionaba en lo que es la fabricación de maquinaria agrícola? Bueno, nosotros tenemos, digamos así, en la composición de la oferta entre los dos sectores, agrícola y ganadero, más o menos repartido. Estamos un 50% en el orden, digamos, de facturación y de producción, ¿no? Estamos hablando en el orden. Por eso es muy difícil de comparar un equipo girasolero o maicero con una máquina rotoenfardadora, por ejemplo, que es para el sector ganadero, pero hablemos que normalmente, por ejemplo, podemos estar hablando de unas 3.000 unidades anuales, por ejemplo. Unas 3.000 unidades anuales. Y de esa cantidad, ¿cuánto se exporta al mercado externo? Mira, normalmente la exportación, hoy por hoy, digamos, salvo casos excepcionales, nosotros estamos dentro de digamos, de ese conjunto de colegas, que estamos en el orden del 10 al 12% de la facturación anual. Nosotros empezamos a exportar, quizás los pioneros, ¿no? En las finales de los 60. En el principio de los 70 ya habíamos conquistado el mercado de Chile. La primera exportación fue para Paraguay. Le propongo que hablemos en el segundo bloque de todo lo que es el desarrollo del negocio. Vamos a aprovechar que se nos termina el primer bloque. A Alicia, que veo que tiene el conocimiento de toda la rica historia que ha sido esto, que yo insisto, no es fácil ensamblar tres familias, esta simbiosis de tres familias en una empresa. Brevemente, Alicia, ¿cómo has vivido todo ese proceso del crecimiento de la familia, los hijos, los primos, etcétera? ¿Cómo es eso? Bueno, hoy en realidad somos muchísimos. Así es. Porque estamos activamente hasta la cuarta generación. De la primera ya no queda nadie. Correcto. Y bueno, yo ya tengo nietos, Ramón también, así que tenemos quinta y sexta generaciones. ¿De sumarse a la empresa, de participar? Activamente hay hasta una cuarta generación, están trabajando ya. Muchos de ellos, muchos profesionales que están en algunos cargos ejecutivos, en algunas áreas ejecutivas, digamos. Está bien. Bueno, y lo que me había olvidado, Juan, de contarte, era, que toma a estos dos sobrinos, uno por parte de la señora, que es Francisco Lambertini, y otro por parte de la hermana, mi abuelo, que es Carlos Bernardi, y después los toma como empleado y hace una empresa, pero después realmente en el 41 es cuando forma realmente la empresa. Bien. Y los asocia. Claro. Los asocia a sus dos sobrinos. Perfecto. Bueno, una rica historia familiar con muchos integrantes. Le propongo entonces a nuestros televidentes que en el segundo bloque van a estar aquí Ramón Lambertini con su hija Elizabeth, contando un poco cuáles son los desafíos de las nuevas generaciones y cómo está hoy el campo parado en relación a las últimas medidas del gobierno nacional. Por este bloque, muchas gracias a ambos. Gracias a vos. Segundo bloque de Los Tureros Plus, con una nueva incorporación. Ella es Elizabeth Lambertini, jefa de Relaciones Institucionales de la empresa Mainero, así que bienvenida, Elizabeth. Y aprovecho esta oportunidad de tenerte a vos para preguntarte cómo fue como mujer crecer en este ámbito, en el campo, incorporarte luego a la empresa en otro rol, del juego en el campo a tomar decisiones. Fácil no fue, si tengo que decirte la verdad, no fue tan fácil, pero tradicionalmente, bueno, había personas muy fuertes como, bueno, mi papá, mi tío
mi tío Lelio, había personas que estaban en la gremial empresaria que eran varones, sobre todo en aquella época, donde las mujeres tenían poca participación. Pero la empresa me dio un lugar, mi papá me dio un lugar y entonces me pude incorporar. El aprendizaje es mucho y tenemos que ponernos a tono muy rápido porque venimos con otro bagaje, o sea, venimos con otro tipo de enseñanza, de capacitación, entonces tiene que ser más rápido. Pero con el correr del tiempo, digamos, la aceptación incluso en la gremial, en las instituciones, se fue dando. Se fue dando despacio, pero se fue dando, nos fueron dando lugar. Y me imagino que han dado su toque distintivo a la empresa. Sí, totalmente. Aparte traemos nuestro ADN, digamos así, todo lo que venimos haciendo hace tantos años, que uno desde que nace ya escucha todo lo que se habla de la empresa, del país, de todos los cambios, de tecnología, de maquinaria, entonces resulta muy familiar después para poderlo implementar. Y hablando de tecnología, maquinaria, Ramón, veo que ya las máquinas agrícolas están cada vez más robotizadas. Y también, Elizabeth, ¿cómo es este cambio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Llegarán alguna vez las máquinas sin asistencia humana que no requieran del trabajo del productor, de la persona del campo? A mí me parece que no lo va a reemplazar. Puede ser que en algunos casos a lo mejor hay ensayos, respecto a alguna cosechadora, digamos así, con control remoto. De cualquier manera, nosotros creemos, más aún en mi caso, digamos que somos un poco de la guardia vieja, que siempre, digamos, el factor humano es necesario. Sí. Eso es verdad, ¿no? No solamente por lo que hace alguna maquinaria trabajando, sino todo el proceso anterior que fue, digamos, cómo se hace una máquina. Todo eso es importante, ¿no es cierto? Y ahí es donde el factor humano tiene mucho que ver. Y tiene que ver con aquella política que puede tener una empresa, lo que decíamos antes, de investigación y desarrollo. Vos tenés que apostar siempre a desarrollar nuevos productos, porque realmente la gente de campo lo demanda. No solamente el mercado interno, sino también el mercado externo. Entonces, es importante, digamos, la incorporación de estas nuevas generaciones que lógicamente traen conocimientos que en el caso de las anteriores generaciones medio nos formábamos juntos con la empresa, que casi crecíamos juntos, ¿no es cierto? Pero ahora, indudablemente, que ya esta incorporación de la gente nueva ya viene con sus procesos de conocimiento, técnicos, digamos, universitarios, y lógicamente eso es importante para aquello que decíamos, investigación y desarrollo, pensando en un conjunto, sin olvidarnos, digamos, de nuestros técnicos, la gente que trabaja con nosotros de hace muchos años. Tenemos un equipo muy importante, digamos así, de técnicos y una gran colaboración de todo, digamos, todo el grupo humano que está trabajando en la empresa, son muchas personas. Así que realmente eso hace posible de que hoy podamos hablar de estos 85 años, digamos así, de Mainero, que siempre decimos, bueno, 85 que vamos, digamos, pensando en los 100. Exactamente. Así que este es otro desafío que tienen las nuevas generaciones. Bueno, hablando de desafíos, de las nuevas generaciones, Elizabeth mencionaba el contexto. Tengo que obligadamente hacerles una pregunta que está vinculado al actual momento que vive Argentina y cómo les ha impactado a Mainero el tema de la volatilidad que tiene el dólar y la anunciada vuelta de las retenciones. Bueno, obviamente que las medidas de hoy son muy recientes, habría que analizarlas un poquito más con el transcurrir de estos días. Nosotros pensamos en la industria, creemos que el campo en este momento está pasando por una situación difícil, pero tampoco creemos que sea una cuestión definitiva muy mala. Hay que pensar en la industria, hay que pensar en qué medidas van a tomar para que podamos seguir siendo competitivos, para poder seguir vendiendo en mercado interno y externo. La industria está pasando por un momento más complicado quizás, por el tema de la sequía, las tasas de interés muy altas. Entonces necesitamos que a posterior de hoy, bueno, qué medidas se van a implementar también para la industria. Claro, medidas concretas para el sector industrial y la maquinaria agrícola. Porque entiendo porque el tema del factor climático que fue la sequía. Impacta la industria nuestra. Impacto. Las tasas que han, digamos, virado el eje de las inversiones de lo financiero, de lo productivo a lo financiero. Tenemos un dólar que, digamos, en la exportación a ustedes le conviene la devaluación porque los hace más
competitivo, pero también por el otro lado, imagino, les dolariza los insumos. Es Les resta margen. Pasa igual en el campo. Es Claro. correcto. O sea, la soja puede tener un precio muy alto, pero los insumos son en dólares. Claro, claro. O sea que por ahí lo que se puede llegar a licuar de lo poco que le pueden retener, Claro, se compensa de un lado por el se otro. compensa por el otro. Y no sabemos muy bien tampoco cuál va a ser el comportamiento del productor. Esperemos que acompañen. Y sobre todo que acompañen a la industria. Nosotros estamos muy enfocados en temas más industria que en el tema del campo. Sí, y hablando de industria, perdón, ella decía que acompaña el productor. ¿En este momento las operaciones están paralizadas o continúan normalmente? Hay una demanda menor, no cabe duda, ¿no es cierto? Lógicamente, lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, el tipo, digamos así, la elevación del tipo de cambio, el tema de las tasas, un poco la incertidumbre, lógicamente que afecta, ¿no es cierto? Es indudable. Yo creo que, de cualquier manera, como decía Eli, hay que esperar un poco también el resultado real, concreto de estas medidas que se están anunciando, más allá de las personas, ¿no? Quiero destacar un hecho, digamos así, que viene dando, me parece, un espaldarazo o un intento, digamos, de mayor respaldo a la industria nacional de la maquinaria agrícola, la industria, digamos, autóctona de la maquinaria agrícola, ¿no es cierto? Que es muy importante en el país, que son las mesas que se han formalizado a raíz, digamos, de la iniciativa del Gobierno Nacional, las mesas de la maquinaria agrícola donde se ha podido trabajar durante varias jornadas sobre distintos puntos que hacen, digamos así, a la necesidad y la demanda del sector de la maquinaria agrícola. Ha sido muy positivo y esperemos, digamos así, que esto se mantenga, ¿no? Se fortalezca, se pueda ahondar. Es un tema de las mesas, empiezan a funcionar y bueno, lo ideal sería que no tengan tiempos precisos o se interrumpan. Y yo creo también un poco, y esto lo digo porque en definitiva todos estamos vinculados al campo, digamos así, nuestros antepasados han sido chacareros también, y bueno, digamos que así como después de la salida de la convertibilidad del campo se puso al hombro, ¿no es cierto?, la situación del país y resultó lo que ya conocemos, yo creo que también este es una nueva oportunidad porque la gente del campo se ponga al hombro, digamos, la situación del país y con la confianza que necesitamos todos, que digamos, el gobierno tiene que transmitirla con políticas reales de Estado, de promoción. Yo creo que va a jugar un papel importantísimo y tenemos esperanza que los productores agropecuarios siempre han pensado en el país, siempre han pensado cómo mejorar y siempre han respondido a la demanda que el país necesita. Yo estoy, claramente el gobierno y campo se necesitan entre sí. Yo creo, digamos, más este modelo. Yo creo, tengo la esperanza que eso va a ocurrir. Lo que quiero agregar que es muy importante el tema de la industria nacional, no descuidar la industria nacional, porque si bien se formaron estas mesas, con el presidente incluso presente y sus ministros, esperamos que las medidas apunten a cuidarlas y que las medidas apunten a que justamente la industria nacional no vuelva a caer y siga siendo importante, porque el capital humano que existe en las industrias, que casi todas están en el interior del país, es muchísima la gente que trabaja y son como especie de cooperativas, trabajan con los pueblos, con las ciudades. La gente trabaja en este tipo de industrias. Entonces, el capital humano más todo lo que se viene haciendo en investigación y desarrollo, más la cantidad de años, estamos hablando de empresas de más de 80 años, esperamos que el gobierno las atienda y no las desatienda para no volver atrás. Ya han pasado tantas situaciones de crisis que esperemos que esta pase, pero llegamos no solamente al campo, sino a la industria nacional. Bueno, y el orgullo que decís vos, la apuesta de tener una empresa que fabrique maquinaria agrícola a la altura de empresas extranjeras, pero con este sentimiento, que tenemos que empezar a apostar por lo nuestro porque lo tenemos acá. Por último, les pregunto, ¿cuáles son las futuras proyecciones de Mainero a los 85 años y ya rumbo al centenario? Bueno, las proyecciones que tenemos son optimistas, o sea, la idea es seguir. Ya estamos, como bien comentaron, ya en tercera, cuarta y quinta, ya somos la quinta generación, vamos camino a seguir, que eso es una de lo que traemos como tradición y digamos así que fue la decisión de estas nuevas generaciones. Obviamente que se suma todo el tema tecnológico, pero nunca se descuida el capital humano y nuestros ingenieros y toda la gente que trabaja en Mainero, que tiene que seguir capacitándose y tiene que cada vez incorporarse gente capacitada.
Así que esperamos que lleguemos a los 100 años con todas las expectativas y objetivos que tenemos planteados, que son importantes y creo que se van a cumplir. Yo creo mucho que esta crisis va a pasar y vamos a poder continuar con todo lo que venimos pensando y sobre todo con las inversiones que venimos haciendo. Ramón, para cerrar. Sí, muy cortito, déjame decir también, que aparte, digamos, de lo que estamos hablando, digamos, de investigación, de desarrollo, de estar en contacto con la evolución que demanda el campo, la empresa en estos 85 años, digamos, no ha estado ausente en lo que digamos la responsabilidad social empresaria. Déjame citar, por ejemplo, que existe una mutual del personal de la fábrica Mainero de hace muchos años, específicamente, digamos así, del año 1962, donde la empresa está aportando, digamos así, colaborando económicamente, financieramente, mutual que es independiente, la manejan ellos con mucho éxito. Estamos también ayudando y dando lugar la parte física de una escuela de terminalidad, digamos, del ciclo secundario para los empleados que no lo han hecho. Es decir, un acompañamiento más allá de lo laboral, el Sí, desarrollo de cada social. familia y La social. comunidad. Dentro del programa de la que es algo muy importante. Es un CENMA 201 concretamente, que está funcionando en nuestras instalaciones y que no solamente son para nuestros empleados, sino para todos los empleados de la industria de Belleville. Es parte, digamos así, de un pensamiento, de una filosofía de la empresa, decir, del trabajo, ¿no? Hoy decimos, digamos, algo que no es un eslogan, decimos, es la reevolución simple. Pensamos en simpleza, pero pensamos, digamos así, de qué manera podemos ser cada vez mejores.